0,006 metros cúbicos de agua líquida saturada a una presión constante de 1.76, ¿ya? Kilogramos fuerza centímetros cuadrados. El agua es agitada con una rueda de paleta mientras fluye corriente de 7 amperes, ¿ya? Durante 50 minutos, por una resistencia colocada dentro del agua. Si la mitad del líquido se evapora durante este proceso a presión constante, ¿ya? Esta palabra de presión constante es importante, ¿ya? Y el trabajo de la rueda es 450 kilojoules, determina el voltaje de la fuente, ¿ya? Entonces, cuando ustedes están resolviendo un problema, siempre estos datos de presión constante, no sé, volumen constante o temperatura constante, siempre tienen que tomarlo en cuenta, ¿ya? Créanme que les va a definir mucho el problema. Eso más o menos para ir interpretando, ¿no?, los ejercicios, porque pues en termodinámica no todos los ejercicios se parecen, pero hay que ir trabajando la lógica de esto. Entonces acá vamos a colocar como dos estados, ¿ya? Nos dice que tenemos un cilindro émbolo, ¿ya? Vamos a hacer más o menos el dibujo. Pero no. Más o menos así. ¿Ya? Y después de eso, bueno, acá vamos a colocar el émbolo. ¿Ya? Ahí más o menos. Entonces acá nos dice que tiene una rueda de paleta, ¿ya? Ahí lo vamos a colocar. Ahí. Y también nos dice que fluye una corriente eléctrica, ¿no? Entonces podemos más o menos dibujarle una resistencia eléctrica, ¿ya? Solamente para la resolución del problema, ¿no? Para que nos demos cuenta cómo es que está sucediendo también las cosas. Ahí está la resistencia eléctrica. Entonces acá me dice que el trabajo de la rueda es de 450 kilojoules. Entonces, este trabajo que estamos nosotros añadiendo al cilindro émbolo es de 450 kilojoules, ¿ya? Entonces, nosotros acá también tenemos otra forma de energía que le estamos dando por medio de la resistencia eléctrica, ¿ya? Entonces, acá muchos libros pues, lo denotan como calor, ¿no? Acá le ponen una Q, la verdad que sí, ¿ya? Pero en este caso, ya sea que ustedes le coloquen Q o le coloquen trabajo, créanme que igual van a llegar a la misma respuesta. De todas maneras, ustedes están metiendo esa forma de energía, corriente eléctrica, ¿ya? Entonces yo ahora mismo voy a denotarlo como, más o menos decirle trabajo eléctrico, ¿ya? Ahí. Entonces ahí me está pidiendo, bueno, aquí le estamos dando esta forma de energía en corriente eléctrica, ¿ya? Y acá me está pidiendo el voltaje, ¿ya? Determinar el voltaje en 50 minutos, ¿no? Entonces acá la intensidad es de 7 amperes, ¿ya? Entonces acá tenemos un volumen de 0,006 metros cúbicos. Nos dice que la presión es de 1.76 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, y nos dice que es líquido saturado, ¿no? Eso también es muy importante. ¿Listo? Entonces, hasta el momento son los datos que podemos recopilar, ¿no? Entonces, esto podemos decir que es un estado 1, ¿ya? Ahora, lo más probable, ¿no?, es que acá nos dice que si la mitad del líquido se evapora durante el proceso, ¿no?, a presión constante, entonces quiere decir que aquí sí o sí tuvo que haber una variación de volumen. Ustedes no pueden esperar que tengan vapor y que ocupe el mismo volumen con el líquido saturado, ¿no? Eso no puede suceder. Entonces necesariamente acá tuvo que haber sucedido una expansión, ¿no? Entonces acá vamos a colocar nuestro segundo estado, ¿ya? Debido a que el mismo enunciado nos está diciendo pues que ha habido vapor ahí, ¿no? Entonces más o menos acá lo voy a colocar el émbolo, ¿ya? Sí, ¿ya? Ahora esta parte de acá también es muy importante, ¿ya? Nos dice que la mitad del líquido se evapora durante este proceso. Entonces, si acá tengo líquido, o sea, totalmente líquido, ¿no? Líquido saturado, acá yo voy a esperar que se tenga la mitad de todo. La mitad va a ser líquido y la otra mitad vapor, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos una mezcla, ¿ya? Tenemos una mezcla. Por si acaso las mezclas, ¿ya? Son
están formados por líquido saturado y vapor saturado, ¿ya? No pueden ustedes, bueno, de que se puede, pero en sí los ejercicios que ustedes van a resolver cuando tengan mezcla, sí o sí es vapor saturado y líquido saturado, no vapor recalentado y líquido saturado, o vapor recalentado y líquido comprimido, ¿ya? En los procesos que ustedes van a estudiar no va a pasar eso. ¿A qué me voy? Que cuando ustedes, digamos, están tratando, más o menos, de hacer una gráfica acá, algo así rápido, ¿ya? Más o menos así ustedes tienen, ¿no? Así y así, ¿ya? Entonces, cuando ustedes se refieran a mezcla, ¿ya? Sí o sí es en una mitad de cualquiera de estos puntos de acá, ¿ya? Los cuales nosotros vamos a estudiar en todo termodinámica, ¿ya? Pero siempre entre líquido saturado y vapor saturado, o sea que acá tenemos líquido saturado y vapor saturado, por si acaso, ¿ya? Entonces acá no pueden tener mezclas de líquido comprimido y vapor recalentado, ¿ya? Solamente de estas dos condiciones, ¿ya? Eso para aclarar, ¿ya? Siempre en las mezclas se tienen esos dos. Entonces acá me dice que la presión es constante, aquí el volumen no va a ser el mismo. Entonces acá me puedo llevar la presión del primer estado. Entonces acá puedo decir tranquilamente que es 1.76 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, ¿ya? Y acá, como les decía, si la mitad se ha evaporado, ¿ya? Entonces tenemos una mezcla líquido y vapor saturado. Entonces acá, ¿qué pueden decir? Que el 50% es de vapor. Entonces tengo una calidad de 0,5. Por si acaso, la calidad es igual a la masa de vapor que ustedes tengan sobre la masa total. En otras palabras, esto pueden verlo como un porcentaje, la calidad, si quieren verlo así. Entonces, el 50% podemos decir, ¿no? Con la calidad, tenemos de vapor, y eso lo hemos deducido en base a lo que nos dice, ¿no? Si la mitad del líquido se evapora, ¿ya? Entonces, esta calidad están haciendo del enunciado. Y la relación de la calidad es con respecto al vapor, no con respecto al líquido, ¿ya? Eso también tienen que saber. Entonces, calidad es igual a masa de vapor sobre la masa total. Pueden verlo también como un porcentaje, les decía, ¿ya? Listo, es lo que tenemos. Acá el tiempo nos dice que va a ser de 50 minutos, ¿no? 50 minutos. Acá vamos a dejar también la rueda más o menos así, ¿ya? Y acá la resistencia eléctrica. Listo. Entonces acá tenemos que ver las formas de energía, ¿no? Entonces, acá nos está diciendo, ¿no? En el enunciado, está completamente aislado, ¿ya? Entonces, cualquier forma de calor, ¿ya? Como de entrada, como de salida, ¿ya? No hay, ¿ya? No tenemos. Cuando ustedes les digan la palabra aislado, sí o sí tienen que descartar esta variable, ¿ya? Pero tenemos otras formas de energía, como la rueda y la electricidad, ¿no? Entonces acá vamos a tener esa forma de energía. Ahora vemos acá también que está variando el volumen. Y cuando para ustedes se les varía el volumen, ¿ya? Ustedes pueden ver que acá está a 6 litros o 0,006 metros cúbicos y que acá, debido a que hay vapor, pues esto se ha expandido, ¿cierto? Entonces, cuando hay variación de volumen en estos cilindros émbolos, también tiene que haber necesariamente trabajo, ¿ya? Sí o sí tiene que haber trabajo. Entonces, acá podemos hacer nosotros un balance, ¿ya? Puedo decir, a ver, acá no estoy perdiendo ni ganando calor, ¿no? Ni ganando calor ni perdiendo calor. Entonces, esto de antemano se desprecia, ¿ya? Balance de energía, ¿ya? Acá, sin embargo, vemos una forma de trabajo por medio de las ruedas, ¿no? Entonces, acá vamos a considerar el trabajo de las ruedas, ¿ya? Acá también estamos metiendo una forma de energía eléctrica que yo lo he denotado de esta manera, ¿ya? Ustedes pueden revisar otros libros que, como les decía, con Q igual lo pueden denotar, ¿ya? Pero ahora mismo yo he decidido de esta manera, ¿ya? Y acá nosotros estamos metiendo energía, ¿ya? Esa es la importancia de hacer su balance bien, de que acá les va a salir con signo negativo, con signo positivo. Entonces, acá la rueda está entrando, estoy dando de alguna manera trabajo de rueda. Ahora acá también estoy dando energía eléctrica, entonces, trabajo positivo, ¿ya? Eléctrico, ¿ya?
que trabajo eléctrico no van a escuchar por si acaso, pero ahora mismo por resolución de problema le estoy llamando así, ¿ya? Por si acaso. Bien, eso hasta ahí. Y ahora acá, miren, acá el trabajo, bueno, está variando el volumen, desde un volumen más chico hasta un volumen más grande, ¿cierto? Entonces acá nosotros estamos sacando trabajo, está saliendo trabajo. El sistema está realizando trabajo sobre el medio, ¿no? Entonces, no sé si ustedes se acuerdan que cuando decían, ¿no? Si nosotros metemos calor, ya, esto se va a expandir, ¿cierto? Este émbolo se va a expandir se va a ir hacia arriba. Entonces ahí nosotros podemos decir también que eso está saliendo trabajo. Entonces cuando esto era positivo, esto era negativo, ¿no? Eso más o menos acordándonos después de física 2, ¿no? Entonces ahora mismo acá el trabajo podemos decir que como está saliendo, tomarlo como negativo, ¿ya? Entonces tenemos trabajo que sale, ¿ya? Justamente por este motivo, ¿ya? Cuando ustedes le daban calor, eso lo tomaban como positivo y este envelope se movía hacia arriba, para ustedes era negativo, ¿ya? Ahora todo es igual, como estamos hablando de sistema cerrado, ¿ya? Entonces, variación de energía interna solamente, ¿ya? Nada más. Después, cuando estemos llevando sistema abierto y todo eso, pues esto cambia el balance de energía, ¿no? Pero ahora mismo con esto ya es suficiente. Listo, entonces ese es nuestro balance de energía, ¿ya? Entonces ahora mismo lo que yo deseo hallar es esta forma de energía eléctrica, ¿no? Entonces eso es lo que yo voy a despejar ahora mismo, ¿ya? Y me va a quedar de esta manera, variación de energía interna igual a más el trabajo que sale menos el trabajo de ruedas, ¿no? Listo. Entonces acá vamos a hallar lo que es el trabajo que sale, la variación de energía interna y todo eso, ¿no? Entonces acá voy a partir primeramente voy a colocarlo de esta manera. U2 menos U1. A ver, no, sí. U2 menos U1 más el trabajo que sale, más o menos con mayúscula, ¿ya? Bien, ahora vamos a determinar la energía interna en cada estado. Entonces, en el primer estado me dice a mí que es líquido saturado a una presión de 1.76 kilogramos fuerza centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, eso es líquido saturado para nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es pues, irnos inmediatamente a tablas, ¿no? Entonces, nos vamos a eso. Por si acaso también hay las tablas del Cengel, ¿no? Pero debido a las unidades que se tienen acá de kilojoule, kilogramo, pues esto se diferencia, ¿no? De las que utiliza el ingeniero Gonzalo. Entonces tenemos que acomodarnos con esta, ¿no? Por si acaso, como ustedes habrán denotado, las tablas de saturación del agua tenemos cuando hace enfoque a la temperatura y también tenemos cuando hace enfoque a la presión, ¿ya? Pero cuando tengan que elegir entre una tabla y la otra, la verdad que siempre es preferible manejar esta, ¿ya? Es que acá tiene también entalpía, ¿no? Entalpía, no, ¿cuál era? Era esta de acá, creo. Ah, acá. Tiene entalpía y energía interna, ¿ya? Cosa que en las otras tablas, ¿ya? Hace un instante no tienen energía interna, entonces ahí tenemos que utilizar una fórmula que relaciona la energía interna con la entalpía, ¿no? Entonces eso se nos hace un cálculo adicional, ¿ya? Que pues no es complicado, pero que pues muchas veces quita tiempo, ¿no? Entonces ahí ustedes ven la diferencia entre uno y otro. Entonces acá nos decía que la presión es de 1.76 kilogramos fuerza centímetros cuadrados, ¿ya? Entonces acá empiezo buscando por acá 1.76, hay 1.756, ¿ya? Por redondeo igual podría trabajar con estas propiedades, ¿ya? Pero igual vamos a buscar en la otra tabla, ¿ya? Por ahí igual hallamos. Acá está más clavado, ¿no? 1.76
kilogramos fuerza, centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, con esto Auxiliar, sí podemos trabajar. auxiliar, ¿Ya? una pregunta. Quería saber si, digamos, en uno, digamos, si el valor, como dice que es 1.76, y digamos, yo en la tabla en otra hubiera encontrado 1,77. ¿Se puede utilizar eso o no? Si varía con unos cuantos decimales. ¿Me podría sacar esa duda, por favor? Sí, bueno, yo en lo personal, en el examen del ingeniero, ¿no? Cuando la variación era de 0,01 o 0,1, ¿no? O sea, la diferencia no es mucha. Yo le decía ahí aproximadamente. Y el ingeniero entendía, al menos en mi examen esa vez no me dijo nada, ¿no? Pero cuando la diferencia es mínima, pero ya cuando se diferencian, por ejemplo, de 0,3 o 0,4, yo creo que ahí sí o sí tendrían que interpolar, ¿ya? Pero cuando no sea mucha la diferencia, pueden trabajar nomás con esas propiedades. Ya, estaba viendo así algunos ejercicios y ahí me trabé porque en una tabla yo encontré, digamos, 150 era, que tenía que llegar a una temperatura y yo encontré en una tabla 149 y en la otra 150 con los decimales variaban, eso sí, 150, digamos, 47, así. Y entonces ahí fue donde mi duda y pregunté a otro y me dijeron, no pasa nada, pero yo ahí mi duda siempre, si se pasa con decimales, entonces Sí, no sí. pasa nada. No va a pasar nada. El ingeniero entiende, porque las propiedades tampoco es que varían mucho. Miren, ahora mismo este es 1.76, ¿no? Y la temperatura es 115.6. Ahora si nos vamos a la otra, que era 1.750 y tanto, creo. 1.756, la temperatura es 116. Entonces ahí, digamos, conforme a una condición y la otra, variando un poco las decimales, pues no es mucha la diferencia, ¿no? Entonces ahí los resultados que usted obtenga, ¿no? Créanme que no va a diferenciar mucho de que se hubiera utilizado el exacto. Es un aproximado muy cercano y va a estar bien su respuesta. Ya. Gracias, José, por despejarme esa duda. Sí, ya. Entonces acá, como aquí lo tenemos pues clavado, entonces ahí lo utilizo ya. Ya, entonces en 1.76 me dice que la energía interna para líquido saturado es 1.75 y 602.9, ¿no? Voy a llevar esto ya. Los últimos son la energía interna. A ver, acá igual vamos a hacer algo ya, que creo que es bueno igual entrar en fórmulas. Podemos hacerlo tal y como está acá, ya, pero voy a hacer algo más ya. Porque en sí, digamos, la cuestión igual es practicar más, ¿no? No hacerlo sencillo. Porque ahora mismo está fácil, ¿no? La energía interna del estado 2, la energía interna del estado 1, acá el trabajo también es sencillo. Pero a veces tenemos que hacerlo un poco más sencillo de lo que ya está, ¿no? Tratar de utilizar fórmulas. Entonces acá podemos ocupar una propiedad, ¿ya? Una propiedad, esto de acá lo voy a bajar un poco más. La relación entre energía interna y entalpía, ¿ya? Seguramente esta fórmula ya la habrán visto con Erwin, ¿ya? O si no, ya la van a ver igual, ¿ya? Pero de todas maneras, les digo, y algunos ya deben saber igual de otra materia, que la entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen específico, ¿ya? A ver, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro, ya? Algunos de ustedes van a ver, pues, entalpía igual a energía interna, ya, con U, más presión por volumen, ¿ya? Pero entonces, ¿por qué es que acá está diciendo volumen específico? Dicen muchos, ¿no? Es que acá está con respecto a 1 kilogramo de masa, ¿ya? No es que esté erróneo una fórmula o la otra, ¿ya? Porque si ustedes buscan en internet van a encontrar muchas veces eso y aquí van a decir volumen, pero acá dice volumen específico, ¿no? Lo que pasa es que acá simplemente ustedes lo dividen entre masa, acá lo dividen entre masa, acá entre masa. ¿Y qué les queda? La entalpía que ustedes tienen en las tablas termodinámicas, que si se dan cuenta, pues está en kilocalorías por cada kilogramo, ¿no? Entonces, es eso lo que ustedes obtienen acá. Y lo mismo para la energía interna.
¿ya? Y acá lo mismo, en vez de volumen, volumen sobre masa para ustedes es volumen específico, ¿ya? Entonces, cualquiera sea la manera en que ustedes lo vean en internet, va a estar bien, ¿ya? Porque muchos compañeros siempre tenían esa duda de que acá veían volumen y acá volumen específico, ¿ya? Simplemente que esto está con respecto a 1 kilogramo de masa, ¿ya? Bien, entonces vamos a aprovechar eso, ¿ya? Como les decía, entonces acá, ya, puedo decir esto, ¿ya? Esto ahora mismo yo quiero encontrar ya la forma de energía eléctrica. Ahora, esto es la energía interna 2 menos energía interna 1, decía, ¿no? Ahora acá, el trabajo se está realizando a presión constante, ¿no? El mismo enunciado nos decía que acá es 1.76 y acá tenemos la misma presión de 1.76, ¿no? Entonces, cuando el trabajo se da con una presión constante, el trabajo es igual a presión por variación de volumen, ¿ya? Entonces, vamos a verlo de esa manera, ¿ya? Entonces acá, en vez yo de colocar el trabajo que sale, puedo colocar esto de acá, ¿no? O sea, presión por volumen 2 menos volumen 1, ¿no? Entonces, eso voy a reemplazar en vez de colocar esto. Me va a quedar de esta manera, ¿no? Y menos el trabajo de la rueda, ¿ya? Ahora, si esto desglosamos un poco más, nos queda de esta manera, ¿no? Y listo. Entonces, como ustedes pueden ver acá, esto lo voy a llevar un poco más grande ya para diferenciar un poco. Acá la energía interna más la presión por el volumen 2, para mí es igual a entalpía, ¿ya? Y acá el signo negativo, si yo factorizo el signo, me queda dentro del paréntesis, energía interna 1 más presión por volumen 1. Y eso también para ustedes va a ser una entalpía. Entonces, ¿cómo puedo quedar? Que el trabajo ya eléctrico que le estamos dando va a ser igual a la entalpía 2 menos la entalpía 1, ¿ya? Menos el trabajo de rueda, ¿ya? Y ahora, como lo que nosotros vamos a obtener, pues de tablas va a ser las entalpías, ¿no? Esta entalpía con minúscula, que está con respecto a 1 kilogramo de masa, ¿ya? Puedo decir esto, ¿ya? Que la variación de entalpía H2 menos H1 es igual a masa por las variaciones de entalpía que nosotros tengamos en las tablas termodinámicas, ¿no? Kilogramos con kilogramos se van a ir y yo ya tengo ahí tranquilamente solamente las unidades de energía, ¿no? Entonces acá masa, entalpía 2 menos entalpía 1 menos el trabajo de rueda, ¿ya? Y listo, entonces ahí resumimos un poco el cálculo, ¿no? Se podría decir. Entonces de acá, de lo que saqué acá, ¿ya? Esto para nosotros era la energía interna, ¿no? Esto de acá, si no me equivoco, era la entropía. Y esto de acá era la entalpía, ¿no? Y esto de acá, el volumen específico. Esto la presión y esto la temperatura, ¿no? Entonces, si ustedes hubieran decidido trabajar de esta manera, con esta fórmula que hicimos hace un instante, ¿no? Hubieran hallado primeramente el trabajo acá, ¿sí? Hubieran reemplazado acá también las energías internas acá de los estados, les hubiera salido el mismo valor, ¿ya? Pero ahora mismo, como les decía, tratamos de hacerlo un poco más sencillo, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué me falta? Encontrar la masa y también las entalpías de cada estado, ¿ya? Entonces, encontrando la entalpía del primer estado, me dice que estaba a una presión de 1.76 con líquido saturado, ¿no? Entonces, como ustedes saben y habrán visto con Erwin, porque he visto que han avanzado esto de las tablas, esta parte es líquido saturado, vapor saturado, líquido saturado, vapor saturado, ¿no?
líquido saturado, vapor saturado y así. Y entre medio de estos dos valores, también para las entalpías, las entropías y la energía interna, se dan las mezclas, ¿ya? Entre medio de esos dos valores serían una mezcla, ¿ya? Entonces, a una presión de 1.76 en líquido saturado, la entalpía es 115.8 kilocalorías por cada kilogramo, ¿ya? Entonces, si nosotros hallamos la entalpía 1, ¿ya? Ahora me dice que la entalpía 2 sigue siendo 1.76 kilogramos fuerza centímetros cuadrados, pero ahora ya no es líquido saturado, sino que está en forma de mezcla, ¿no? Con una calidad de 50%, porque nos dice el enunciado que la mitad del líquido se ha evaporado, ¿no? Entonces acá, ya, tengo la entalpía de líquido saturado, la entalpía de vapor saturado, pero para hallar la entalpía de una mezcla, tengo que apoyarme de la fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Que la entalpía para una mezcla va a ser igual a la entalpía de líquido saturado más la calidad por la entalpía de vapor saturado menos la entalpía de líquido saturado, ¿ya? Entonces, la entalpía de la mezcla vendría a ser, entalpía de líquido saturado es 115.8, la calidad es de 0,5, la entalpía de vapor saturado es 644.8 y la entalpía de líquido saturado pues 115.8 nuevamente, ¿no? Entonces acá nosotros hallamos esa entalpía de la mezcla, ¿ya? A ver. Bueno, si tengo error acá me corrigen, ¿ya? Me salió 380,3 kilocalorías por cada kilogramo, ¿ya? Entonces, esto para mí va a ser la entalpía 2. Listo, entonces ya he encontrado la entalpía 1, entalpía 2. Ahora me faltaría encontrar la masa, ¿no? Entonces acá puedo continuar. Hallando la masa, ¿no? Que no se nos va mi extensión. Entonces acá, muchas veces he dicho que termodinámica realmente pues es como un rompecabezas, ¿no? Que ustedes muchas veces tienen que escudriñar entre los datos, cómo es que yo puedo hallar un dato y el otro, por eso es que a muchos les cuesta esta materia, ¿ya? Eso es un poco lo complejo, se podría decir, porque ahora dicen, ¿no? O sea, necesito la masa, pero ¿dónde tengo los datos suficientes para yo poder hallar esta, ¿no? Entonces uno tiene que revisar siempre todos sus datos, ¿sí? Siempre tienen que hacer eso. No hay nada acá, no hay un patrón mecánico, ¿ya? Para que ustedes puedan encontrar el resultado. En termodinámica siempre suele variar esto, ¿ya? Entonces, lo que yo hago muchas veces es ver dónde tengo datos favorables, ¿no? Acá, si bien tengo, bueno, la presión y tengo la calidad, también puedo hallar el volumen específico, ¿ya? Pero no sé el volumen exacto con el cual me encuentro acá, ¿no? O sea, no encuentro, yo no sé ahora mismo con qué volumen, a qué volumen se ha expandido esto, podríamos decirlo, ¿no? Podríamos de alguna manera hallarlo, ¿ya? Pero después se van a dar cuenta cómo, ¿ya? Mientras que en el primer estado, yo tengo el volumen, tengo la presión y sé que es líquido saturado. Entonces, si tengo la presión y sé que es líquido saturado, yo puedo utilizar el volumen específico, ¿no? Entonces, así es como se les viene a la mente todas las propiedades. Y el volumen específico, ¿ustedes qué les relaciona? Les relaciona el volumen y les relaciona la masa. Entonces, si se dan cuenta, en el primer estado, yo puedo hallar directamente esa masa, ¿no? Y ahora una vez que yo halle la masa, en este punto, por si acaso la masa va a ser constante, tanto en el punto 1, en el estado 1, como en el estado 2, ¿ya? Porque es un sistema cerrado, ¿ya? Entonces yo con esa masa también puedo hallar este volumen de acá, ¿no? Hallando el volumen específico, pero como les decía, eso sería innecesario, porque ahora mismo no necesitamos este dato del volumen 2, ¿no? Porque por medio de estos cálculos nos hemos ahorrado todo ese cálculo, ¿ves? Utilizando simplemente las entalpías. Pero si ustedes se hubiesen decidido ocupar esta fórmula, primero tuvieron que haber hallado la masa, después con esa masa, como las masas son constantes,
haber hallado el volumen con el volumen específico y recién hubieran hallado este volumen 2, ¿no? Entonces, como ven, el cálculo se hacía un poco más difícil, un poco más complicado, ¿no? Entonces, por eso es que a veces es bueno manejar esto de la fórmula, ¿ya? Entonces, ahí nos evitamos calcular este volumen 2, ¿no? Entonces, acá hallando la masa, como les decía, podemos tranquilamente hallarlo de este primer estado, que sé que el volumen es 0,006 metros cúbicos, la presión es de 1.76 kilogramos fuerza centímetros cuadrados, y sé que es líquido saturado, ¿no? Entonces, de acá, como les decía, lo que me relaciona el volumen y la masa es el volumen específico, ¿no? Entonces, ahí me voy nuevamente a tabla, y resulta que el volumen específico en líquido saturado es 0,001056, ¿ya? Entonces, 0,001056, ¿ya? Acá, por si acaso, las unidades son metros cúbicos por cada kilogramo, ¿ya? Siempre tienen que fijarse las unidades. Entonces, metro cúbico por cada kilogramo, ¿ya? Y listo. Como sé acá que volumen específico es volumen sobre masa, despejo la masa, ¿no? Y me queda volumen sobre volumen específico. Entonces acá la masa va a ser igual 0,006 metros cúbicos sobre el volumen específico de 0,001056 metros cúbicos sobre kilogramo, ¿no? Entonces así nosotros hallamos esa masa, ¿ya? Ahí 5,682 kilogramos, ¿ya? Entonces ya podemos directamente reemplazar acá, ¿ya? Aquí el tema de las unidades, siempre tienen que tomar en cuenta eso, ¿ya? Igual en el examen que tuvieron el semestre pasado, el principal problema siempre fue las unidades, y yo siempre les repetía, ¿no? Esto de las unidades nunca se distraigan, ¿ya? Porque un rato va a estar en kilojoule, otro rato en kilogramos, entonces siempre tienen que fijarse en eso, ¿no? Porque después, pues, va a estar todo mal, ¿no? Por un simple tema de unidad, ¿ya? Acá es 5.682 kilogramos, ¿ya? Acá la entalpía 2 es 380.3, y acá la entalpía 1 que nos salió es 115.8, ¿ya? 115.8. Y todo esto en kilocalorías y kilogramos, ¿no? Entonces, eso hasta esta parte, ¿ya? Ahora acá nos dice que el trabajo de ruedas es de 450 kilojoules, si no me equivoco, ¿no? Ahí está en el enunciado, igual no los dio, ¿no? Igual lo dio, ¿no? 450 kilojoules, ¿ya? Entonces acá kilogramo con kilogramo se van, ¿no? Entonces aquí es como les decía, siempre tienen que prestar atención en las unidades, ¿no? Aquí tenemos kilocalorías, acá kilojoules, entonces esto todavía no se pueden restar ni sumar. Por eso siempre tienen que prestar atención en las unidades, no solamente reemplazar por reemplazar, ¿no? Entonces acá todavía tengo que hacer un cálculo, o añadir un cálculo más, ¿no? Una pequeña conversión. Y digo que una kilocaloría tiene 4,187 kilojoules, ¿ya? Kilocaloría con kilocaloría se van. Ahora sí, podemos hacer este cálculo, ¿no? Entonces acá, por 4,187 más 450, si a alguien le sale distinto me dice, ¿ya? Porque a veces me equivoco hacer el cálculo, ya. Nos da 5.842.6 kilojoules, ¿ya? Entonces ahí hemos hallado la forma de energía, ¿ya? Ahora, la pregunta nos decía, ¿no? Yendo un poco a lo que nos estaba diciendo, que esa corriente eléctrica, ¿ya? Está fluyendo a 7 amperes durante un tiempo de 50 minutos, ¿ya? Y ahora nos pide hallar el voltaje.
¿ya? Entonces acá ya he hallado la forma de energía, ¿ya? Esto es una forma de energía, ¿no? La intensidad me dice que es de 7 amperes y el tiempo de 50 minutos. Y ahora lo que me pide es hallar ese voltaje, ¿no? La diferencia de voltaje que nosotros le estamos dando a esa resistencia o esa forma de energía eléctrica, ¿no? Listo. Entonces acá la fórmula ya vendría a ser de esta manera. La energía en forma eléctrica es igual, ya, a la diferencia de voltaje por la intensidad por el tiempo, ¿ya? Entonces tengo intensidad, tengo tiempo, tengo también esto, tengo que despejar la diferencia de voltaje y me va a quedar de esta manera, ¿ya? La energía eléctrica sobre la intensidad por el tiempo, ¿ya? Entonces acá, por si acaso, acá las unidades que deben manejar ustedes, la diferencia de voltaje tiene que ser en voltio, el tiempo tiene que estar en segundo, la intensidad tiene que estar en amperes, ¿ya? Y la forma de energía en joules, ¿ya? Por si acaso, ¿no? Se vuelven a conectar al mismo link, ¿ya? Recording stopped. Al link que les pasé en el grupo. Se está adelantando el avance. Buen día. Una consulta. ¿Sí? El ejercicio parecido al que acabas de hacer ya entra al primer parcial, ¿cierto? Sí, estos son modelos de primer parcial. Ah, ya. Muchas gracias. Entonces, digamos, ¿de qué semestre era? Esto es si no me equivoco, del 2016, pero es de un año pasado. Siempre. Lo que pasa es que estos últimos semestres, bueno, estos últimos dos lo han dado virtual con el ingeniero, pero yo les decía que, les explicaba en un inicio, ¿no? Que el ingeniero, pienso que se ha llevado, como no sé, digamos, pienso que él, no sé, digamos, igual puedo estar equivocado, que bastante han matoneado porque hubieron muy buenas notas el primer parcial, ¿no? Entonces, si es virtual el examen es sencillo, pero si lo dan así presencial lo complica un poco, ya eso les diría. Ya. A ver, vamos a continuar con este ejercicio. Estoy esperando un ratingo que convierta ya. Me van a disculpar. Esperen un segundo. Ya. La energía eléctrica que nos dio 585.842.6, que la verdad ya ni mis números entiendo, ¿ya? 5.842.6 kilojoules, ¿ya? Y abajo el tiempo nos decía que era de 50 minutos y 7 amperes, ¿no? Entonces 7 amperes por 50 minutos, pero acá el tiempo nos dice que tenemos que manejarlo en segundos, ¿no? Entonces acá un minuto tiene 60 segundos, minuto por minuto se va. Y acá la energía tiene que estar en joules, ¿ya? Entonces acá sabemos que un kilojoule tiene 1000 joules, ¿ya? Entonces con esto se va. Y ya tenemos las unidades, ¿no? Entonces de acá, por 50 por 60, nos va a dar un voltaje de 278
0.2, ¿ya? Acá. Recording in progress. Bien, entonces solamente reemplazamos, ¿no?, en la fórmula que habíamos hablado anteriormente y que esté con las respectivas unidades, ¿no? Entonces así nosotros hallamos ese voltaje. Ya no sé si hubiera alguna consulta, si tuvieran alguna duda. Como les decía, lo más importante de esto para empezar es entender los estados, ¿ya? Igual si tuvieran alguna duda de eso, me dicen. Ya. Entonces vamos a hacer el segundo ejercicio, ¿ya? Entonces acá nos dice, en un recipiente aislado térmicamente y vacío, con un volumen de 30 litros, contiene un agua de 7.03 kilogramos fuerza centímetros cuadrados y 150 grados centígrados. El volumen de la cápsula es de 3 litros. Dicha cápsula se rompe y su contenido llena todo el volumen del recipiente. Nos pide la presión final y grafique el proceso en un diagrama presión-volumen, ¿ya? Entonces Erwin me encargó igual que estemos graficando, porque bueno, muchas veces él es un poquito feo no hacerlo así, o sea, manejar computadora no así. Creo que aquí tengo un poco más de facilidad, pero bueno, vamos a tratar de hacer eso ya. Bueno, más bien Erwin lo hace bien, ¿no? Porque yo manejando las diapositivas, la verdad que soy un poco malo, ¿no? Ya, entonces acá nos dice que tenemos un recipiente. A ver si me sale el dibujo. Por lo general esto se cuadra, ¿eh? Ya. En el que tenemos una cápsula, nos dicen, ¿no? Entonces ahí más o menos dibujamos una cápsula. Yo voy a dibujar un redondo, ¿ya? Donde él me dice que acá abajo lo voy a colocar ya, las condiciones de la cápsula. Me dice que la presión es de 7.03 kilogramos fuerza centímetros cuadrados, ¿ya? Y tiene una temperatura de 150 grados centígrados. Después nos dice, dicha cápsula se rompe y su contenido llena todo el volumen del recipiente. Entonces acá, el volumen de esta cápsula es de 3 litros, ¿ya? Y el volumen del recipiente que lo contiene es de 30 litros, ¿ya? Por si acaso hay que ubicarnos bien en el dibujo, ¿no? Entonces, esto se va a romper, ¿ya? Se va a romper. Y todo el contenido que lleva dentro de agua, la cápsula, se va a esparcir a todo el recipiente, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener esparcido toda esa agua, ¿no? Listo. Entonces acá, a ver. Acá el volumen ya sería de 30 litros, ¿ya? O sea, porque ya ha ocupado todo el recipiente. Y la presión es lo que nos está pidiendo, ¿no? La presión final. Y bueno, el inciso B, graficar, ¿no? Entonces acá, lo primero que tenemos que hacer, no se quiere mover, es aplicar un balance de energía, ¿no? Entonces acá, según la primera ley de la termodinámica, tenemos que se puede estar metiendo o perdiendo calor, ¿ya? Puede que esté saliendo o entrando trabajo, como lo que hicimos hace un instante, ¿no? Solamente que yo empecé con positivo, negativo, para que ustedes vean cómo es que tienen que hacer su balance, cuándo tiene que ser negativo, cuándo tiene que ser positivo, ¿no? Y esto igual a una variación de energía interna, ¿ya? Entonces, por eso es importante leer siempre desde el inicio, ¿no? Un recipiente aislado térmicamente, nos dicen, ¿no? Entonces, acá no estamos perdiendo ni ganando calor. Se descarta, ¿ya? Ahora, en cuanto al trabajo, si se dan cuenta, solamente es una cápsula que se rompe y no causa más efecto, ¿no?
en nuestro ambiente. Entonces, ni idea que tengamos trabajo, ¿no? Entonces, todo esto de acá se hace cero. Pero en cuanto a la energía interna, cuando haya un cambio, ¿ya? Un cambio en sus condiciones de temperatura, siempre va a haber una variación de energía interna, ¿ya? Siempre. Cuando haya un cambio de temperatura, siempre va a haber un cambio de energía interna. Entonces acá esto sí existe, ¿no? Entonces, de acá un poco, bueno, arreglando un poco la ecuación, nos queda que la energía interna 1 tiene que ser igual a la energía interna 2. ¿Ya? Entonces, aprovechando esto de acá, esta igualdad, que va a haber un cambio de presión, ¿ya? Y acá, según la ecuación que se nos está proponiendo, es que la energía interna 1 va a ser igual a la energía interna 2. Entonces, yo lo que puedo llevarme de la primera condición, del primer estado, es justamente esa energía interna, y puedo colocarlo en el estado 2, ¿ya? Entonces, de acá, tengo que ir a esta presión y a esta temperatura, ¿no? Pero siempre es importante conocer, ¿ya? Vamos a colocar acá. Siempre es importante conocer el estado en el cual nosotros nos encontramos, ¿ya? Entonces, ahora mismo, esto puede ser, tenemos una temperatura de 150 grados centígrados. Puede ser, no sé, vapor saturado, puede ser líquido saturado, puede ser vapor recalentado, puede ser líquido comprimido, ¿no? Eso nosotros no sabemos. Entonces, podemos hallar ese estado, ¿ya? Gracias a las tablas termodinámicas, ¿ya? Acá les voy a compartir algo igual. Yo creo que igual sirve para ubicarse un poco. Ya. Comparto. Entonces acá, tenemos las características de un líquido comprimido, de un vapor sobrecalentado, ¿ya? Cuando tengamos temperatura y presión, ¿no? Igual puede ser líquido saturado, vapor saturado, eso también. Conforme vayan practicando ustedes, se darán cuenta que no es necesario que yo coloque acá las características de un vapor o líquido saturado, ¿ya? Los más importantes son el líquido comprimido y sobrecalentado, ¿ya? Pero, como les decía, conforme vayan practicando, se van a dar cuenta del por qué no le tomé mucho énfasis a los demás y sí a de acá, ¿ya? Puedo explicarles igual, pero sería hacerlo muy largo. Entonces, la primera condición me dice que tengo una presión de 7.03 a una temperatura de 150, ¿ya? Entonces, voy a buscar la presión o puedo buscar la temperatura, cualquiera de los dos, ¿ya? Primero voy a empezar por la tabla de saturación. Acá busco la presión de 7.03, hay 7.25, que también podría utilizarla, pero a ver, igual vamos a buscar en las otras tablas, ¿ya? Acá una presión de 7.03, aquí están, presión de 7.03 kilogramos fuerza, centímetros cuadrados, ¿ya? Y me dice que a esa presión la temperatura es 164.35, ¿ya? La temperatura de saturación a esa presión, ¿ya? Entonces acá me dice, ¿no? Si agarro la presión a una presión dada, si la temperatura de saturación es mayor que la temperatura del estado que ustedes están manejando, se trata de un líquido comprimido. A una presión dada, que en este caso de nosotros es 7.03, si la temperatura es mayor que la temperatura de saturación, se trata de vapor sobrecalentado, ¿cierto? Entonces ahora mismo el estado, la temperatura se encuentra a 150 grados centígrados, ¿no? Y según esto me dice que si la temperatura es menor a la temperatura de saturación, me voy a encontrar en este estado de acá. Entonces, 150
es menor a 164.35, ¿no? Que es la temperatura de saturación. Entonces yo me encuentro en líquido comprimido. Si es que hubiera sido mayor a esos 164, no sé, unos 170, nos encontraríamos en vapor sobrecalentado, ¿no? A una presión dada. Ahora acá, igual podemos hacerlo de otra manera, ¿ya? Acá, en vez de haber utilizado la presión, hubiéramos utilizado, no sé, la temperatura, ¿ya? A ver, busquemos 150 grados centígrados. Eso tomando la presión, ¿no? Ustedes vieron que determinamos que era líquido comprimido, pero ahora vamos a tomar la temperatura, ¿ya? No hay 150 clavados, ¿ya? Pero vamos a ocupar estos 149 como si fuera 150, ¿ya? Es muy cercano. Entonces acá, agarrando la temperatura, ¿ya? A 150 grados centígrados. Me dice que si la presión es mayor que la presión de saturación, es líquido comprimido. Si la presión del estado fuera menor a la presión de saturación, nos encontramos en vapor sobrecalentado. Entonces, ahora mismo estoy agarrando la temperatura. Hace un instante agarré la presión para determinar el estado. Entonces, agarrando la temperatura de 150, voy a hacer la comparación ya. Vamos a decir que esto es 150 ya. La presión de saturación es 4.702, ¿ya? Y acá la presión del estado es 7.03. Entonces, la presión del estado es mayor a la presión de saturación. Entonces, acá, si la presión es mayor a la presión de saturación, me encuentro en líquido comprimido. Si es que hubiera sido menor, vapor sobrecalentado. Entonces, cualquiera de los dos que tomen como base, ¿ya? Para determinar su estado, van a terminar en el mismo punto, ¿ya? Ya sea líquido comprimido o vapor sobrecalentado, ¿ya? Entonces, ahora, por mero análisis, hemos determinado que esto es líquido comprimido, ¿ya? Es líquido comprimido. Ahora acá lo que tengo que hallar de este primer estado, ¿ya? Por si acaso lo que les decía hace un instante, ¿no? Por lo general la energía interna depende mucho de la temperatura, no tanto de la presión, ¿ya? Entonces acá vamos a hacer un análisis igual con ustedes, ¿ya? Pero más o menos para que lo entiendan. Porque si resolvemos por resolver, no creo que lleguemos muy lejos. Ya. A ver, ¿en qué estamos? Ya. Entonces acá hemos determinado que es líquido comprimido, ¿ya? Ahora, esto de acá nunca se olviden, ¿ya? Igual para materias posteriores, igual los que están en control de procesos, de hecho, 316 les va a servir mucho, tecnología de los procesos. Cuando ustedes, como ahora mismo vieron, ¿no? Que hemos determinado el estado de líquido comprimido, ¿ya? Ustedes, una vez que saben que es líquido comprimido o líquido subenfriado, por falta de tabla, no pueden irse a esta presión y a esta temperatura. O sea, no hay tablas de líquido comprimido que diga a esta presión y a esta temperatura son estas propiedades termodinámicas. No hay. Si se dan cuenta, revisando un poco las tablas, solo hay para líquido saturado, vapor saturado y también mezcla, ¿no? Utilizando la fórmula podemos hallar las propiedades de una mezcla, ¿no? Pero así tal para líquido comprimido no hay, solamente líquido saturado, vapor saturado y mezcla. Y después más abajo tenemos, pero para vapor recalentado, a una presión, distintas temperaturas, ¿no? Pero para líquido comprimido eso ustedes no tienen, ¿ya? Entonces lo que se hace en la parte de líquido comprimido, una vez que ustedes determinan que se trata de ese estado, es simplemente agarrar la temperatura, ¿ya? De 150 grados centígrados y trabajar como si fuera líquido saturado, ¿ya? Es lo que tienen que hacer, ¿sí? Por falta de tabla. Entonces, cuando ustedes tengan presión y tengan temperatura, determinan el estado. Una vez que ustedes sepan que es líquido comprimido, simplemente agarran la temperatura y trabajan como si fuera líquido saturado, ¿ya? La presión la ignoran. La presión en un inicio solamente nos va a servir para determinar el estado, pero posteriormente que sea líquido comprimido, solamente nos va a servir la temperatura y vamos a asumir que es líquido saturado, ¿ya? Entonces,
asumiendo eso, acá la energía interna 1 va a ser igual, ¿ya? 150 no había, ¿no? 150 no. Acá hay 150.52, ¿no? Vamos a trabajar con esto ya. Entonces acá la energía interna me dice que, le dije que íbamos a trabajar como si fuera líquido saturado, ¿no? Entonces acá, para 150.52 es 151.33, ¿ya? 151.33. Entonces acá 151.33 kilocalorías por cada kilogramo, ¿ya? Entonces, de este estado 2, yo sé que la energía interna 2 también va a ser 151.33 kilocalorías por cada kilogramo, ¿ya? Ahora, pero yo con saber el volumen y saber la energía interna 2, no puedo determinar la presión final, ¿no? O sea, si se dan cuenta en las tablas, por lo general ustedes necesitan una propiedad, ¿no? Puede ser una propiedad y una variable independiente, ¿no? O sea, me refiero a temperatura o presión. O sea, si tienen temperatura y tienen una propiedad termodinámica, pueden llegar incluso a la presión, ¿no? Pueden llegar. Pero ahora mismo, nosotros acá solamente tenemos una propiedad termodinámica, ¿no? Entonces ni siquiera tenemos temperatura para poder determinar esta presión. Y tampoco creo que lleguemos a saber la temperatura analizando el problema. Pero lo que sí puedo llegar a saber acá es el volumen específico para el segundo estado. Porque yo sé que todo el agua que estaba comprimida se ha ido a todo el recipiente con un volumen de 30 litros. Entonces, ahora mismo acá se ocupa todo el agua que estaba acá concentrada, ¿no? Entonces, si sé el volumen, lo que me faltaría acá sería el volumen específico, ¿ya? Esto es justamente por un tema de práctica, ¿ya? Créanme que no es que a la primera también yo sabía esto, ¿no? Es justamente analizando, ¿ya? Pero ahora mismo si analizamos largo y vemos todos los puntos, pues se nos va a hacer tarde, ¿ya? Entonces acá, como les decía, para determinar un estado, o determinar ya sea una presión o una temperatura, ustedes necesitarían la temperatura o una propiedad termodinámica, ¿ya? O también la presión y una propiedad termodinámica y pueden llegar a saber la temperatura. Pero cuando no tienen ni la presión ni la temperatura, pueden ustedes llegar a saber uno de estos dos, ¿ya? Conociendo por lo menos dos propiedades termodinámicas, que también sería otra manera. Entonces, bajo ese análisis, yo no sé acá ni la temperatura, ni sé tampoco la presión porque es lo que me está pidiendo, pero tengo una propiedad termodinámica, ¿ya? Y como les decía hace un instante, puedo llegar a saber la presión o la temperatura, por lo menos conociendo dos propiedades termodinámicas. Entonces, acá conozco uno y puedo llegar a saber otra. Entonces, ahí sí yo ya podría saber esta presión final, ¿ya? Pero esto de acá, cuando ustedes saben dos propiedades termodinámicas, es un poco más complicado, ¿ya? Ahora mismo lo vamos a hacer. Realmente no es complicado, sino que es por iteración, ¿ya? Entonces, esta es la energía interna en el estado 1. Hemos determinado que como es líquido comprimido, vamos a manejarlo como temperatura y líquido saturado, ¿no? Entonces, acá también puedo hallar yo el volumen específico, ¿ya? Entonces, acá de tabla, le dije que íbamos a manejar 150.52 como temperatura. Ya. 150.52 grados centígrados y el volumen específico es 0,001091, ¿ya? 0,001091 metros cúbicos sobre kilogramo, ¿ya? Entonces acá en el primer estado me está dando el volumen. Como yo sé que volumen es igual a volumen específico es igual a volumen sobre masa, esto va a ser igual a masa, volumen sobre volumen específico. Entonces acá la masa va a ser igual, el volumen es de 3 litros, eso en metros cúbicos es 0,003 metros cúbicos.
el volumen específico es de 0,001091 metros cúbicos sobre kilogramo. Esto con esto se va, ¿ya? Y ahí les va a dar una masa de 2,75, ¿ya? 2,75 kilogramos, ¿ya? Listo, ya hemos determinado la masa. Y ahora la masa acá va a ser constante, porque acá nos dice que está vacío, entonces es un sistema cerrado. La masa que yo tenga acá va a ser la misma que contenga una vez que se haya roto la cápsula. Entonces acá la masa también va a ser de 2,75 kilogramos. Pero esto me va a servir para determinar mi volumen específico 2, ¿ya? Entonces, volumen específico decíamos que era igual a volumen, 30 litros nos dice que es ahora mismo, ¿no? Esto es igual a 0,03 metros cúbicos, ¿ya? 0,03 metros cúbicos dividido entre 2,75 kilogramos, ¿ya? Entonces ahí, el volumen específico es igual a 0,1091 metros cúbicos sobre kilogramo, ¿ya? Entonces acá, cuando ustedes tengan dos propiedades termodinámicas, pueden llegar a saber la presión y la temperatura, ¿ya? Pero créanme que esto es muy, pero muy, un poco más tedioso que si ustedes tuvieran la temperatura y tuvieran una propiedad termodinámica, pudieran llegar a saber la presión, ¿no? Es esto un poco más complicado. No complicado, sino que un poco más largo, ¿ya? Entonces, como tenemos dos propiedades termodinámicas, ahora sí podemos ser capaces de hallar la presión final, ¿ya? Podemos ser capaces de hallar eso. Entonces, acá nosotros tenemos que recurrir a lo que es la iteración, ¿ya? A lo que es la iteración. Entonces acá yo voy a partir de esto, ¿ya? ¿A qué me refiero con iteración? Miren. Nosotros acá conocemos las dos condiciones finales del problema, ¿no? Y tenemos que ir más o menos ensayando entre cada presión, ya distintas presiones, y poder determinar un estado, ¿no? Ya sea agarrando el volumen específico, ¿ya? Y comparando ese mismo estado con la energía interna de las tablas. Y si estos dos son congruentes, los dos datos, ¿ya? Quiere decir que esa va a ser la presión final. Ahora mismo quizás no me entendieron bien, lo vamos a resolver paso por paso, ¿ya? Ahora acá, Pedro, voy a hacer un análisis, ¿ya? Si acá este globo, esta cápsula estaba comprimido a 7.03, ¿no? Y se rompe, entonces lo obvio es que una vez que se haya roto esto, la presión tuvo que haber bajado, ¿cierto? O sea, esto no pudo haber aumentado simplemente, porque acá está comprimido, es como si ustedes le estuvieran haciendo fuerza para que no se rompa en la cápsula, pero resulta que se rompió, entonces acá ya no está tan comprimido como en un inicio, entonces es lógico pensar que esta presión tuvo que haberse bajado, ¿no? Y si acá no sé, por si acaso el agua no se comprime ya, pero vamos a simular que se comprime ya. Si el enunciado nos hubiera dicho que el volumen de la cápsula se disminuye, entonces están haciendo mucha más fuerza, ¿no? O sea, están provocando una mayor presión en la cápsula. Entonces ahí podríamos nosotros decir que la presión está subiendo, ¿sí? Pero ahora mismo dice que se revienta, estaba comprimido, entonces acá yo espero una presión más baja. Ya voy a esperar una presión más baja. Ahora acá, yéndonos un poco, bueno, ese es el primer análisis, ¿ya? Voy a realizar mis iteraciones por debajo de 7.03, los digo desde un inicio, ¿ya? Eso bajo ese análisis. Ahora acá la energía interna, como yo les iba diciendo, depende mucho de la temperatura. Ahora mismo nosotros vamos a tener variación de energía interna porque pues ha variado también la presión y como consecuencia también va a variar un poco la temperatura, ¿no? Pero todo este cambio se está dando debido a que se ha roto esta cápsula. Entonces, prácticamente la temperatura igual va a variar, ¿ya? Por el hecho de que nosotros estamos haciendo variar esta gran presión que teníamos en un inicio.
¿ya? Entonces acá yo puedo decir dos cosas, ¿ya? Aquí está comprimido a una presión de 7.03, acá va a tener una menor presión, ¿ya? Va a tener una menor presión a 7.03. Y la temperatura tuvo que haber bajado, ¿ya? Porque si ustedes acá están comprimiendo algo a cierta presión, eso lo revientan, ¿ya? La temperatura también suele bajar con ello. Entonces acá se va a crear una parte de vapor, ¿ya? Se va a crear una parte de vapor. Entonces yo puedo deducir dos cosas, ¿ya? Bueno, una cosa. Bueno, dos cosas, ¿ya? Una es que está en estado de mezcla. Puedo decir que está en estado de mezcla porque si acá estaba en líquido puro, ¿cierto? En líquido puro, era líquido saturado, o sea, líquido sin nada de vapor. Pero para haber ocupado todo este volumen de acá, necesariamente es que tuvo que haber una presencia de vapor, ¿cierto? Para que lo ocupase todo. O sea, pasamos de 3 litros a 30 litros, imagínense. También estamos disminuyendo la presión, ¿ya? Entonces yo puedo deducir acá que tenemos una mezcla con una presión inferior a 7.03 y que también la temperatura tuvo que haber bajado, ¿ya? Entonces, bajo esas consideraciones, yo voy a realizar mi iteración. Espero que me hayan entendido, porque la verdad que para este problema, como les decía, es un poco así feo de entender, pero una vez que le agarren el hilo, van a ver que vamos a estar bien, ¿ya? Entonces, vamos a realizar la primera iteración, ¿ya? La primera iteración. Voy a decir que en un inicio, no sé, la presión final es 0.63 kilogramos fuerza centímetros cuadrados, ¿ya? Voy a decir eso. Entonces acá, a ver, voy a sacar el volumen específico de líquido saturado y volumen específico de vapor saturado, ¿ya? Entonces me voy a ir a tabla y voy a buscar esa presión que sé que había 0.63, porque manejando estas tablas, ¿no? 0.63 o era 0.64. Creo que no hay esa presión. Aquí está, 0.63, ¿ya? Sabía porque, bueno, he revisado esta tabla varias veces, pero me acordaba, ¿ya? Entonces acá tenemos la presión, ¿ya? Yo voy a sacar los volúmenes específicos, ¿ya? Aquí hay dos maneras de hacerlo, realmente hay tres, ¿ya? Pero yo voy a elegir de esta manera y después a ustedes les explico la otra y si quieren la hacen, ¿ya? Me dice que acá es 0.001034, ¿ya? Esto es 2.65, ¿ya? Entonces acá, del estado 2, yo sé que el volumen específico es 0.01091 metros cúbicos sobre kilogramo. También sé que la energía interna 2 es 151.33 kilocalorías por cada kilogramo. Entonces acá vamos a determinar el estado en base a estos dos datos, ¿ya? Entonces de acá sabemos que volumen específico es igual a volumen específico de líquido saturado más la calidad por volumen específico de vapor saturado menos el volumen específico de líquido saturado. Y ahora mismo yo conozco acá el volumen específico, sé que es de 0.01091, el volumen específico de líquido saturado es 0.001034, más la calidad ahora mismo yo la desconozco, del volumen de vapor saturado de 2.65 y menos 0.001034, ¿ya? Entonces de acá nosotros despejamos la calidad, ¿ya? Vamos a despejar la calidad de ahí. ¿Cuánto sale? Si ustedes, si tienen otro resultado, me van a avisar, ¿bien? 0.003728, ¿ya? Entonces, con esa calidad, nuevamente nos vamos a ir a las tablas termodinámicas, ¿ya? Una pregunta, Ox. Sí. Ahí en la parte de la fórmula, para el volumen específico, ¿es volumen específico total sería? No, esto sería volumen específico de la mezcla. O bueno, también, mezcla, digamos, total, digamos, sí, total también pueden verlo porque suma de líquido saturado y vapor saturado. Sí, lo que pasa es que ahí creo que yo vi una fórmula que decía X por el volumen específico del vapor
más Y por el volumen específico de líquido, ¿no? ¿O Sí. son iguales o es de que hay una diferencia? Sí, son iguales, créanme, son iguales. Solamente que unos lo ponen de otra manera y otro, pero es la misma fórmula. Si ahorita desglosamos esta fórmula, vamos a llegar a su misma fórmula que usted mencionó. Es la misma fórmula, ¿ya? Bueno. Ahora mismo, si tuviera ahí su papel, podría más o menos hurguetear matemáticamente, ¿no? Su fórmula, y va a llegar, créame, a esta misma expresión, ¿ya? Ok. Un poco de cálculo, ¿no? ¿Ya? Ya, bien, entonces, estamos asumiendo ahora mismo que esta va a ser mi presión final, 0,63, ¿ya? Esta es mi primera iteración, simplemente estoy asumiendo, ¿ya? Ojo que acá estoy partiendo de una presión menor a 7.03, ¿ya? Porque como les dije, debido a que he roto la cápsula, yo voy a esperar que la presión sea mucho menor, ¿ya? Ya. Nos va a tomar esto unos minutos. Voy a cortar esta. Recording stopped. Vuelven a entrar, por favor, al mismo link que les pasé ya. Vamos a terminar la iteración. Acá, a ver, igual por un tema de igual de inspección del propio problema. A ver, si bien ustedes, digamos, pueden comprimir el agua, ¿no? Hasta un punto, pues, donde lo hacen muy chico, ¿no? Y después, pues, dejan de aplicar esta presión, ¿no? Dejan de aplicarla. Por el volumen también que estamos ocupando, ¿no? Que es de 30 litros y 3 litros, o sea, no es un volumen tampoco tan grande, ¿no? A ver, me esperan un segundo ya. Ya, les iba diciendo que, o sea, ustedes pueden comprimir el agua todo lo que quieran, ¿no? Y después, no sé, así como pasó con esto, de alguna manera rompan o dejan de realizar esa presión. Acá prácticamente se rompió, ¿no? Entonces aquí, como les decía, sí o sí se tuvo que haber creado vapor, por el tema de que pasamos de 3 litros a 30 litros, ¿no? Entonces, pero el hecho de que ustedes compriman tanto algo y después lo rompan, hablando obviamente del líquido, del agua, no por el hecho de que dejen de aplicar esa presión, van a tener que todo sea vapor recalentado. O sea, el vapor recalentado desde un inicio tiene que estar descartado, ¿ya? Ahora, de que al líquido se lo puede llevar a vapor recalentado, se lo puede, ya, haciendo variar mucho la presión, pero hasta eso necesitaríamos aplicar algo artificialmente a un proceso, ¿no? O sea, aplicar una bomba al vacío quizá, ¿ya? Porque incluso ahí con los de fisicoquímica igual está ahí de auxiliar. Vimos un video anterior semestre donde ese volumen, ya, teníamos un recipiente donde se colocó una bomba al vacío, ya. Se le aplicó, ¿no? Obviamente esa presión, creamos un vacío dentro del recipiente y eso empezó ya a hervir, estaba hirviendo por su cuenta, o sea, y eso estaba en una temperatura ambiente, una temperatura de 30 grados centígrados, ¿no? Pero acá, como les digo, eso artificialmente, ¿no? Ahora mismo nosotros acá, por el hecho de romper una cápsula, si bien se va a crear vapor, ya, pero no esperen pues que esto sea vapor recalentado, ¿no? Ya, eso tampoco, o sea, totalmente descartado esa parte ya. Entonces, acá lo que sí se puede considerar incluso es la mezcla, porque nos dice, ¿no? Que ha ocupado todo el volumen, entonces puede ser una buena opción, ¿ya? Entonces eso, ¿ya? Yo sé que ahora mismo, pues, uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo es que sabe que va a ser mezcla, ¿no? O, ¿por qué no vapor recalentado? Quizás todo se volvió vapor, ¿no? Pero por esas consideraciones, ¿ya? Más que todo por un análisis, ¿ya? Igual acá matemáticamente ustedes van a ver que la energía interna 1, la energía interna 2, pues ahí nos tiene que dar ese cálculo, sí o sí.
Ya, ya. Vamos a terminar esto de acá. Recording in progress. Bien, entonces, como le decía, en la primera iteración yo estoy asumiendo que la presión final es 0,63, ¿ya? Nuevamente, eso está por debajo de 7.03, ¿ya? Lo voy a intentar desde lo más bajo, ¿ya? Entonces, acá, con esta calidad, ocupo ahora la fórmula de energía interna para una mezcla. Para una mezcla me dice que es igual a la energía interna del líquido saturado más la calidad por la energía del vapor saturado menos la energía del líquido saturado, ¿ya? Entonces acá, la energía interna a esa presión, 0,63, 86,78 y 594,9, ¿no? Para 0,63. 86,78 y 594,9. Ya. Entonces acá, o mejor lo saco ya. Lo voy a sacar y después. Algunos no van a ver el video. Ya. Acá. Esto es de la primera iteración, ¿ya? Ya. Entonces acá la energía interna del líquido saturado nos dice que es 86,78. La calidad nos dice que es de 0,003728, ¿ya? La energía interna del vapor saturado es 594,9. Y acá 86,78. ¿Ya? Entonces acá la energía interna $88,67, ¿ya? Y ustedes ahí comparan, ¿ya? Y se fijan, 151.33 es igual a esta energía interna, no es igual. Entonces tenemos que seguir iterando, ¿ya? Entonces es de esa manera que ustedes tienen que hallar la presión final. Entonces esta es nuestra primera iteración, ¿ya? Vamos a ir por nuestra segunda iteración. Como les decía, es un poco más complicado cuando ustedes tienen dos propiedades termodinámicas y en base a eso tienen que hallar la presión o la temperatura, ¿ya? Sí o sí es iterando. Pero cuando ustedes tienen la temperatura y una propiedad termodinámica, pues ya hallar la presión, ¿ya? O otra propiedad termodinámica, pues es más sencillo, ¿ya? Esto sí es un poco más tardío y así tenemos que estar ahí probando uno de estos. A ver, la otra presión que voy a probar. Ya probamos con 0,63, a ver con 1,41, nos vamos a dar un salto de acá a acá, ¿ya? 1,41, ¿ya? Kilogramos fuerza, centímetros cuadrados. Entonces acá, nuevamente lo voy a hacer, lo voy a recortar esto de acá. Acá, 1,41. Entonces me toca. Entonces acá el volumen específico que nosotros estamos manejando es 0,01091, ¿no? De líquido saturado, nuevamente ocupamos esta misma fórmula, ¿no? Es 0,001051, ¿ya? Más la calidad que ahora mismo vamos a despejar, y acá del vapor saturado es 1,254 menos 0,001051. De ahí despejamos la calidad. Ahora de acá igual ustedes podían haberlo hecho inversamente, o sea, en vez de utilizar primeramente el volumen específico, hubieran ocupado la energía interna, ¿no? Que igual lo tienen. Entonces ahí ustedes reemplazaban energía interna, tienen energía interna de líquido saturado, vapor saturado, en esta misma fórmula de acá, lo llevaban acá. De ahí ustedes despejaban la calidad y después hacían la comparación con el volumen específico, ¿no? Solo que ahora mismo, como les decía, hay de 3 maneras incluso, ¿ya? Pero la que estamos haciendo es una, la que les menciono es otra, y la otra igual que, ¿para qué explicarles? Aunque tengan la idea de 2, ya está bien, igual se van a tardar, ¿ya?
Entonces, ahora mismo estamos comparando con la energía interna ya. Ustedes pudieron haber comparado con el volumen específico. Acá, bueno, calidad 0,007869, ¿ya? Ahora nuevamente vamos a la energía interna, ¿ya? Y acá la energía interna para líquido saturado, bueno, 108,95 más la calidad que hallamos 0,007869 por el vapor saturado que es 601.1 menos 108,95, ¿ya? Entonces ahí la energía interna es 112,82, ¿ya? Esto es kilocalorías por cada kilogramo. Kilocalorías por cada kilogramo. Entonces comparamos con nuestra energía interna del estado final. Acá es 151.33, acá nos dio 112.82. Entonces tenemos que seguir iterando, ¿no? Pero se dan cuenta, ¿no? Tienen que ver siempre el patrón. A ver, si se dan cuenta, acá me da 151.33, acá 88.67, en la segunda iteración ya aumentamos, ¿no? De 112.82, entonces quiere decir que acá el camino correcto es que tengo que seguir aumentando mi presión. Entonces la respuesta hasta este punto es que la presión debe estar por debajo de los 7.03 por los motivos que ya les expliqué hace rato y nos tardamos, ¿ya? Y entre 1.41. Entonces, entre ese rango ustedes siguen iterando, ¿ya? Pero bueno, ahora mismo yo me voy a guiar por la teoría de errores, ¿ya? Bueno, por los errores. Ya, a ver, voy a manejar esto, ¿ya? Voy a decir que acá el porcentaje... no. Acá el porcentaje de error voy a decir, ¿ya? El porcentaje de error... el verdadero es 151.33, ¿no? Entonces 151.33 menos 88.67, ¿ya? Acá, ¿cuánto fue mi porcentaje de error? Y acá hago lo mismo para esto, ¿ya? 151.33 menos 88.67 dividido entre 151.33 y todo esto igual multiplicado al 100%, ¿ya? En el primero, a ver, me da 41.406%, no, ahí vamos a manejar eso. Y ahora el segundo, no, acá es lo mismo. Era 112.82, se me fue eso. 112.82. Acá me da 25.45, vamos a colocar bien, 45%. Ya, entonces acá lo que tenemos que hacer es que el porcentaje de error nos dé al 0%, ¿no? O sea, aquí poco a poco el porcentaje de error fue disminuyendo, como ustedes ven, ¿ya? Entonces acá, para ayudarme, ya esto no es algo exacto, pero sí les va a indicar un gran rango en donde tienen que buscar, por si acaso, ¿ya? Entonces voy a realizar esta pequeña interpolación, ¿ya? Y voy a decir esto, ¿ya? A una presión de 1.41, yo tengo un error de 41.406. A una presión de... No, esto era de 0,63, ¿cierto? La primera iteración que realizamos fue 0,63, después 1.41, fue de 25.45, el porcentaje de error. Y como les decía,
a lo que queremos llegar nosotros es mínimamente al 0,1%, 0,2% de error, pero ahí, ¿no? Que no haya un gran margen de error. Entonces acá yo le voy a colocar que quiero llegar al 0%, ¿ya? Entonces ahí yo voy a interpolar, ¿ya? Entonces me voy a mi calculadora, ¿ya? Era que me digan que no estoy grabando. Ah, estoy grabando, ¿no? Me había olvidado. Ya. Entonces ahí seguramente igual ya les indicó, ¿no? Erwin. De todas maneras vamos a recalcar. Se van a Mode Setup, le dan el 3 de estadística, ¿ya? Le dan en 2 para sacar las interpolaciones o funciones lineales rectas, ¿ya? El número 2. Y de ahí ustedes colocan su ¿no? Lo que tienen como dato para 0,63 como presión y 1.41, ¿no? Entonces acá, acá el porcentaje de error era 41.406. Acá es 25.45, ¿ya? Ahora se fijan ustedes, ¿dónde está la incógnita en donde yo quiero hallar? Está en la recta de X, ¿no? En la presión, o sea, la presión para mi calculadora es la X, ¿cierto? Igual pude haber colocado mi incógnita en la Y, ¿ya? Pero ahí simplemente tienen que darse cuenta en dónde han ubicado su incógnita, o sea, la variable que quieren hallar. En este caso para mí fue la X, ¿ya? Entonces aprieto AC y después aprieto Shift 1, ¿ya? Y después de eso se van a 5. Y ahora ustedes acá ubican, ¿ya? Si está en la recta de Y el dato que yo quiero pillar o en la recta de 4 el dato que yo quiero hallar. En este caso, como les iba diciendo, si se fijaron la recta, estaba en X, la presión en donde yo quería hallar ese valor, ¿no? Entonces acá le voy a dar el número 4 de X, ¿ya? Y acá quiero saber la presión con un porcentaje de error de 0, ¿no? Y ahí les da 2.65, ¿no? Ya. Como les decía, esto no es algo muy exacto, ¿ya? Simplemente les va a ayudar, como les decía, ¿ya? Ya. Entonces acá la presión que me da es 2.65, ¿ya? Entonces acá vamos a seguir con eso. Entonces de acá, si hubiéramos intentado con esto, hubiera estado mal, bueno, más o menos por acá. Entonces está más o menos por este rango, ¿no? Podemos decir acá, o sea, 2.65. Está más o menos entre, a ver, está más o menos entre uno de estos de acá. De eso voy a estar seguro, ¿ya? Por si acaso esto no es algo exacto, ¿no? No es que la respuesta sea 2.65, simplemente les ayuda como a buscar, ¿ya? Pero ahora mismo, a ver, voy a empezar por 3.16, ¿ya? 3.16. Ya. A ver. La verdad que no estamos tratando mucho, ¿no? Era que lo resuelva. Ya, pero estamos cerca del resultado. Segundo ya. Ya. Nuevamente les vuelvo a compartir mi pantalla. Entonces acá vamos a notar la tercera iteración ya. Que como les decía, eso es lo malo de este tipo de ejercicio. Entonces acá voy a asumir que la presión es a ver, 2.81 ya. 2.81.
presión 2.81 kilogramos fuerza centímetros cuadrados, ¿ya? Entonces acá nuevamente voy a recortar eso, 2.81, y voy a realizar nuevamente mi iteración, ¿ya? Entonces acá, como ustedes ya saben, hacemos lo mismo, ¿ya? Sabemos el volumen específico 0,01091, el volumen específico del líquido saturado es 0,001071, más la calidad, no, acá estoy viendo mal. No está bien, si quiero otro número. Ahora acá el volumen de vapor saturado es volumen específico 0,655 menos 0,001071, ¿ya? Entonces ahí nuevamente despejamos la calidad. Y acá, bueno, nos da un valor de 0,01504, ¿ya? Ahora lo mismo que hicimos hace un instante, ya solo que ahora mismo lo voy a hacer más directo. Creo que ya entendieron, ¿no? Cómo es que se va haciendo la cosa. Entonces nuevamente reemplazamos en esta fórmula con esto, energía interna de líquido saturado, de vapor saturado, y hallamos la energía interna y comparamos con la energía interna de nuestro estado 2. Eso ustedes lo hacen. Yo lo voy a hacer igual directo acá porque no estamos tardando mucho. En la próxima lo voy a traer todo resuelto, creo, para no perder mucho tiempo. Ya. Acá me da un valor de ya 138.22 kilocalorías por cada kilogramo. ¿Ya? Bien. Como se dan cuenta, no está igual que la energía interna 2, ¿ya? Pero acá, miren, también vamos a ir por esta lógica, miren. Revisando todo el patrón que hemos estado haciendo, ¿no? Porque siempre se tiene que fijar el camino y en qué más o menos está variando. Por ejemplo, acá, lo que les decía hace un instante, ¿no? Poco a poco estamos subiendo más y nos estamos acercando a 151.33, ¿no? Entonces, hasta este punto de acá, puedo decir que la presión se encuentra entre 7.03 y 2.81, ¿ya? Entonces, entre este rango yo tengo que seguir buscando, ¿ya? Pero, si se dan cuenta, en todas las iteraciones que hemos hecho, la calidad es bastante baja, ¿sí? Acá igual, y acá sigue siendo baja, o sea, prácticamente 0,01504 es 1.5%, ¿no? O sea, 1.5% de vapor. Entonces, en todo momento ustedes tienen una calidad muy baja, ¿ya? Entonces, si la calidad es muy baja, quiere decir que en su mayoría es líquido saturado. Vapor saturado tienen muy poquito, ¿ya? Como les decía hace un instante, miren, es manejando acá siempre una lógica, ¿ya? La calidad es como el porcentaje de la cantidad de vapor que ustedes tengan sobre la masa total. Entonces, ahora mismo en todo momento me está saliendo calidades bajas. Entonces, tengo un muy poco porcentaje de vapor saturado. Si ustedes tienen muy poco porcentaje de vapor saturado, tienen una gran cantidad de líquido saturado. Entonces, si tienen una gran cantidad de líquido saturado, las propiedades que ustedes tengan de esa mezcla se van a asemejar mucho a la del líquido saturado por el hecho de que se van a asemejar mucho. O sea, porque tienen un gran porcentaje. Si bien las propiedades termodinámicas de la mezcla no van a ser iguales a las del líquido saturado, pero la diferencia no va a ser mucha por el hecho de que la calidad es bastante baja. Miren, por ejemplo, acá, en esta mezcla, miren, la energía interna del líquido saturado es 86,78. ¿Y cuánto nos dio la energía interna realizando esta iteración? 88.67. Eso es porque tenemos una calidad baja.
se parece la mezcla al de líquido saturado, ¿no? Aunque no sea lo mismo. Acá pasa lo mismo, miren. La energía interna del líquido saturado es 108.95, acá es 112.82, ¿no? Y acá la energía interna del líquido saturado es 131, acá 138.22. Y eso pasa porque la calidad es muy baja, el porcentaje de vapor saturado es muy bajo y hay una mayor cantidad de líquido saturado. Entonces, considerando eso, puedo decir esto, ¿no? Voy a buscar 151.33, ¿ya? Pero por debajo de este valor en los líquidos saturados, en las tablas de presiones, de las saturaciones del agua. Entonces acá busco un resultado semejante a 151.33, ¿no? Si se dan cuenta, aquí está 151.33, pero esto es si fuera líquido saturado. Nosotros acá estamos viendo que el resultado, ¿ya?, de la energía interna tiene que estar por debajo porque esto aún así sigue siendo mezcla. Entonces, buscamos este valor en las tablas, ¿ya? 151.33 y está muy por debajo de esto. Está por debajo de esto. Entonces, en un inicio igual yo pude haber hecho eso y me pude haber ahorrado harto trabajo, la verdad. Pero tiene que ver muchas veces el patrón de sus cálculos, ¿ya? Por eso les digo eso. Entonces acá puede que sea esto de acá, 4.57. O sea, ahora mismo vamos a determinar esto ya. Incluso puedo llegar a decir esto. La presión va a ser menor a 4.92 y va a estar entre medio de 2.81, porque ya está descartada esta iteración, no nos ha salido igual que 151.33, ¿no? Entonces acá, a ver, tiene que estar entre medio de estos dos valores, ¿ya? 2.81 y 4.92, ¿ya? Entonces ahí nosotros seguimos iterando, ¿ya? Como les decía, esto es largo, la verdad, ¿ya? Pero bueno, es ir intentando, ¿ya? A ver, vamos a intentar con 3.87, ¿ya? Está entre medio de un valor y el otro, ¿ya? Igual, si nos pasamos, pues le disminuimos, y si no le estamos disminuyendo, ahí vamos aumentando, ¿no? O sea, así es como tienen que trabajar, ¿ya? Entonces, la cuarta iteración, con una presión de 3.87 kilogramos, fuerza, centímetros cuadrados, ¿ya? Y bueno, si es que no es esa la respuesta, ustedes le siguen intentando, ¿ya? Pero tienen que acercarse mucho al resultado. Bueno, ya estamos mucho tiempo acá. Pensé que no nos iba a tomar mucho tiempo. Ahí nuevamente vamos a hacer la iteración. Por si acaso el ingeniero da harto tiempo en su examen, ¿ya? Así que no se preocupen tanto por el tiempo. Entonces acá nuevamente el volumen específico del segundo estado es 0,01091. Acá el volumen específico del líquido saturado es 0,001081, más la calidad que voy a despejar, 0,486 menos 0,001081, ¿ya? De ahí despejamos la calidad. Y me da un valor de 0,02027, ¿no? Ya. Eso creo que da, ¿no? Sí. No, creo que acá estoy tocando, ¿no? No, está bien. Ya, está bien, 0,02027, ¿ya? Ahora nuevamente nos vamos a esta fórmula de la energía interna de la mezcla y vamos a comparar nuevamente, ¿ya? Ahí ustedes tienen de la energía interna del líquido saturado 142.3 más la calidad que es 0,02027 por
de líquido saturado, del vapor saturado, la energía interna 609.3 menos 142.3, ¿ya? Entonces ahí vemos cuánto nos da la energía interna. Y nos da 151.77, ¿no? Kilocalorías por cada kilogramo. Entonces comparamos nuevamente, ¿no? Entonces acá la energía interna a la cual teníamos que llegar es 151.33, nos salió 151.77, ya esa es la respuesta ya. Ya no vamos a seguir iterando hasta que nos dé exacto. La verdad que hasta ahí nomás se detiene. Los decimales no importan. Ya en este tipo de cálculos que acabamos de hacer, menos importan los decimales, ya porque ustedes ya ven que es muy largo. ¿Ya? Entonces la presión final es 3,87 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. ¿Ya? Y esa sería la respuesta al inciso A. Como les decía, cuando partimos de dos propiedades termodinámicas que tenemos que determinar la temperatura o la presión, es un poco largo, ¿ya? Pero es así, intentando nomás, realizando las consideraciones. Si la presión disminuye porque se ha reventado simplemente una cápsula, siempre es bajo un análisis, ¿ya? Entonces no hay un patrón seguro en esto, ¿ya? Es bajo siempre un análisis, ¿ya? Incluso acá hemos estado deduciendo que como la calidad es muy baja, prácticamente la energía interna del líquido saturado se tiene que parecer mucho a esto de acá, ¿no? Entonces, como hicimos esa consideración, hemos determinado que 2.81 la presión tiene que estar entre medio de 2.81 y 4.92. Entonces, siempre realizando esas consideraciones, ¿ya? Y eso le va a facilitar un poco el cálculo. Bueno, y quién sabe, ¿no? Igual ustedes ahí hurgueteando le hubieran dado a la primera iteración el resultado, ¿no? Nadie sabe, o la segunda, ¿no? Como esto es un poco de... La verdad que yo esperaba más o menos que me dé por acá 3.87 o 3 puntos tanto, pero lo hice así para que ustedes vean cómo es que se va realizando, ¿ya? Porque si yo hacía esto en 2 iteraciones, o no sé, digamos, creo que no se iba a aprender, ¿no? Aquí, equivocando, ¿no? Y acertándole, creo que se entiende mejor, ¿no? Ya, creo que era eso, ¿no? ¿Qué nos pide el inciso B? Grafique el proceso en un diagrama presión-volumen. Ya hagamos eso igual, creo que nos quedan 6 minutos. A ver. Bien, más o menos así sería la gráfica, ¿ya? Presión tiene que estar en kilogramos, fuerza, centímetros cuadrados, ¿ya? Ahora acá, vamos a dibujar una línea, ¿ya? Esto no se ve muy, pero... Entonces, acá dibujamos una línea, ¿ya? Ahí le seguimos bajando. Entonces ahí, ya, más o menos así, ¿no? Listo, acá el volumen específico vamos a colocar en metros cúbicos, kilogramos, ¿ya? Ya, entonces más o menos la campana que yo voy a dibujar va a ser así, ¿ya? Así, ¿ya? Por si acaso en la mayoría de esos exámenes el ingeniero pide graficar, ¿ya? Si en caso de que fuera presencial el examen, créanme que sí o sí les va a poner un inciso de graficar, ¿ya? Entonces eso es para que lo vayan practicando. Entonces más o menos así voy a hacer la gráfica, ¿ya? Presión por volumen, y refiriéndose a las temperaturas, esas caen de esta manera, ¿ya? Así, 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 ¿ya? Así va cayendo, ¿ya? Y listo. A ver, por si acaso, ya para entrar un poco a lo que son las gráficas, esta punta de acá, ¿ya? La temperatura es 300, a ver, ¿cuánto es la temperatura crítica del agua? Se van a la última condición, ¿ya? 374.14, ¿ya? Entonces, aquí ustedes tienen 374.14. Esto no es necesario anotarlo, ¿ya? Les digo eso porque
suponiendo que ustedes igual tengan que graficar una temperatura de 400 grados centígrados, ¿ya? Pónganle en un proceso 400 grados centígrados, no sé, ¿ya? Ahí vamos a decir que esto está mal. Mejor lo colocamos acá para no chisparlo, porque esta recta le pertenece a la presión. Entonces, así ya. Vamos a decir que es en la punta. La temperatura es 374.14 grados centígrados. ¿Ya? Bueno, esto les digo porque hay algunos compañeros que les toca una temperatura de 400 grados centígrados y siguen ubicándola por dentro de la campana, ¿ya? Cuando ustedes sobrepasen esta temperatura, que es la temperatura crítica, ya tiene que estar por fuera de la campana ya, no por aquí adentro, esto no tiene que chocar aquí, ¿ya? Eso es más o menos para ir aprendiendo a dibujar un poco lo que son los procesos, ¿ya? Pero bueno, no es necesario notarlo, solamente les digo, cuando sobrepasen esa temperatura tienen que colocarlo por arriba, ¿ya? No que esté adentro. Eso por si acaso lo sé, porque en la última temperatura que ustedes tienen en la tabla de saturación del agua es la temperatura crítica, ¿ya? Después de eso es todo gas, ¿ya? Ya no hay mezcla, ya no existe mezcla, todo es gas, ¿ya? Entonces, la primera condición me decía que era... A ver. La primera presión era 7.03, ¿no? Aquí vamos a colocar 7.03. Por acá lo voy a colocar ya. 7.03. Y la presión final era 3.87, ¿no? ¿Ya? Y ahora acá, me fijo, ¿no? La temperatura de saturación a 7.03. ¿Ya? A 7.03. La temperatura es 164.35, ¿no? 164.35. Ya. Entonces acá, esto va a ir acá, ¿ya? Y ahí se va a saturar, ¿ya? Ahí colocan una recta y eso tiene que seguir bajando, ¿ya? Temperatura de 164.35 grados centígrados, ¿ya? Ahora 3.87. Vamos a hacerlo rápido, es 141.72 ya. Entonces eso nuevamente acá. 141.72 grados centígrados, ¿ya? Ahora en un inicio ustedes vieron pues que estábamos manejando líquido comprimido, ¿no? Entonces acá, en el primer estado, si bien esta es la temperatura de saturación de 7.03, acuérdense que la temperatura de mi primer estado era 150 grados centígrados, ¿cierto? Entonces acá lo correcto no sería colocar acá mi primer estado, y ahora mismo van a ver lo que voy a hacer. Aquí más o menos estaría 150 grados centígrados, temperatura de 150 grados centígrados. Ya no va a cortar, ya no vamos a volver a reconectar ya. Lo voy a hacer rápido. 150 grados centígrados, ya. Lo más probable es que esté entre medio de esas dos temperaturas, ya. Y acá sea mi primer estado, ya. Y el segundo estado, si se dan cuenta, terminamos en una mezcla, ¿cierto? A esta presión. Entonces, acá tiene que estar mi segundo estado, ¿ya? Entonces, aquí estamos en una mezcla en el punto 2 y esto en el punto 1, ¿ya? Entonces, de acá fuimos hasta acá, ¿ya? Y esa sería la gráfica. Bien, entonces, nos va a desconectar. Si ustedes quieren, igual acá colocan la presión de saturación a esta temperatura. Se van a la temperatura de 150 o la aproximada que manejamos y ahí colocan su presión, ¿ya? Si quieren. Pero bueno, hasta ahí yo